Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks, y para nosotros es un placer poder contar con su presencia hoy. Gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es muy importante que nos hayan permitido esta sesión en estos momentos en donde para nosotros lo más importante es que nos sientan cercanos en medio de la distancia. Hemos organizado este evento con la finalidad de poder mezclar dos temas que es la parte de la ciberseguridad. Nos acompañan dos compañeros, amigos de Palo Alto Networks. No sé si ya me escuchan por acá, Harold y Christian Story. Bienvenidos también. Muchísimas gracias por coordinar de la mano con nosotros este evento. La finalidad de este evento, como les decía, es poder unir dos temas para hacerlo un poco más interesante, que la parte de la ciberseguridad y la parte también de el ámbito cervecero. Vamos a tener una cata cervecera en la segunda parte de esta actividad. Hemos seleccionado un grupo muy selecto de clientes. Nuestra intención es que este evento ustedes se sientan relajados, se desestresen después de la rutina del trabajo y que podamos pasarla bien en un ambiente de confianza, que puedan abrir cámara, que puedan abrir micrófono y que puedan compartir con nosotros sus dudas, ¿verdad? Sus inquietudes, porque el fin es este, ¿verdad? Que la pasemos bien en este rato que hemos asignado para esta actividad y que se sientan en confianza. Así es que bienvenidos. Veo que ya sí cuenta por acá. Estamos con Christian y Harold. ¿Cómo estás, Christian? Bienvenido. Hola, hola, gracias Griselda. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, noche ya para mí. De verdad que es un placer el que nos puedan acompañar. Solo quiero saludar, agradecer nuevamente su presencia y decir que tengo que ir a buscar mis cervezas, así que Harold, tómate tu tiempo en la presentación mientras yo consigo mis cervezas para poder hacer la cata. No conseguí exactamente las que son gris, pero unas muy parecidas. Excelente, buenísimo. Eso es lo importante, que la pasemos bien. Como les decía, la primera parte va a estar a cargo de Harold y la segunda parte va a estar a cargo de dos personas de la Casa Cervecera 35. Nos va a acompañar José e Ignacio, que es uno de los fundadores de esta Casa Cervecera Artesanal. Uno es maestro cervecero, el otro es juez cervecero. Entonces, pues vamos a estar ahí bien asesorados con este tema que nos van a ir contando acerca de este mundo, ¿verdad? De parte de AST también nos acompaña Ana Laura, que es nuestra gerente comercial, y también Víctor y Vanessa. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que... Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Harold, ya cuentas con los permisos para poder compartir tu pantalla. No retraso más, quedan en tus manos. Muchísimas gracias, Harold. No, muchas gracias, Griselda. Y no sé si me escuchan bien ahorita. Se te escucha Sí, un poquito lejos, amigo. ¿Se me escucha lejos, dices? No, te escuchamos muy bien. Soy Es yo que entonces, perdón. que Cristian está en otro país, debe ser por eso. Yo te escucho muy bien. Perfecto. Bien, bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Como decía Griselda, definitivamente queremos compartir con ustedes algo relativamente rápido, ojalá agregando valor también como parte del conocimiento y también como parte de las herramientas en las cuales podemos ayudar a nivel de seguridad en las organizaciones de cada uno de ustedes. Y también disfrutar un poco, ¿no? También la idea de hacer también un poco la parte de
de la cata cervecera es definitivamente, como decía Griselda, que no solo sea una presentación, sino que también disfrutemos un poco de la tarde. De mi parte voy a tratar de ser lo más conciso y claro, para tratar de avanzar lo más pronto posible a la parte que quizá es más divertida de esta sesión, que es la parte de las cervezas, ¿no? Imagino que ya todos tienen sus paquetitos, sus cajitas, con todo lo necesario. Primeramente quiero arrancar con una breve presentación para también poner en contexto sobre lo que vamos a hablar hoy. Y luego les voy a hacer les voy a mostrar la herramienta funcionando en general. De nuevo, mi nombre es Harold Villalobos, yo soy el ingeniero de preventa para Palo Alto Networks en la región de Centroamérica y el Caribe. Básicamente Palo Alto Networks, yo creo que prácticamente todos los que están acá han quizá escuchado de la compañía. Actualmente es la empresa de ciberseguridad más grande del mundo y definitivamente es la empresa que marca la pauta a nivel de las soluciones que se traen al mercado a nivel de seguridad, ¿no? Y parte de lo que vamos a hablar hoy es definitivamente una de esas soluciones que ha cambiado el mercado en muchas ocasiones. De hecho, una de ellas, que se llama Cortex XDR, le dio el nombre a básicamente la categoría de productos. Ahora, quizá en el mercado ustedes van a ver otras soluciones que se llaman XDR, ¿verdad? El concepto empezó con EDR, y ahora ha evolucionado y nosotros lo trajimos a la mesa, el contexto de XDR, porque son herramientas que buscan prevenir las amenazas de manera más proactiva, de manera basada en analítica, y ya no basado quizá en firmas, basado en la intervención humana, porque definitivamente hoy en día el combatir las amenazas cibernéticas es un trabajo muy, muy arduo. Definitivamente necesitamos especialistas para que hagan esto, pero lamentablemente no tenemos esos especialistas en todas las organizaciones, ni tenemos la suficiente cantidad de especialistas en todas las organizaciones. Entonces, es de ahí donde las herramientas tienen que volverse ayudas para la organización, herramientas que trabajen para nosotros y no herramientas para las cuales nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones tenemos muchas herramientas que eventualmente pueden ser muy buenas, pero necesitan una intervención muy, muy alta de parte de el equipo técnico para que esta herramienta tenga un buen provecho. Del lado de Palo Alto Networks, nosotros definitivamente vimos esta problemática y para eso hemos desarrollado soluciones que ya apenas se instalan, empiezan a generar protección, ya vienen con políticas predefinidas, ya vienen con algoritmos predefinidos para empezar a detener las amenazas sin necesidad de quizá un tuning exhaustivo, ¿no? Yo recuerdo muchas de las herramientas de seguridad que hablábamos hace 5 años, 6 años para atrás, requerían implementaciones o tiempos de implementación de 6 meses para que la herramienta empezara a dar un resultado, ¿no? Definitivamente eso no es tolerable en el ambiente en que nos desarrollamos hoy en día. ¿Okay? Por ahí es donde vamos. La organización, como les decía, ha visto que el error que se ha cometido en la infraestructura como la conocemos hoy en día es que se han manejado muchísimas soluciones diferentes, soluciones de nicho, lo que vuelve básicamente muy, muy complejo la gestión de la seguridad, porque tenemos soluciones de endpoint por un lado, soluciones de red por un lado, soluciones de IPS por otro lado, la parte URL filtering por otro lado, etcétera, etcétera. Lo que hace que sea sumamente complejo la gestión. Y definitivamente el generar alertas, el tener mucha cantidad de incidentes, hace que no sea manejable o no podamos coordinar las tareas de seguridad de manera efectiva. ¿Okay? Déjenme compartir un segundo mi pantalla y me confirman que la estén viendo, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Correcto, así es. Perfecto, gracias. Bien, entonces, quizá algunos de ustedes conocen Palo Alto Networks desde un tiempo más prolongado que otros. Como parte, la compañía nació con la creación del Next Generation Firewall. Allá, la compañía fue fundada en el 2000, en el 2005 y básicamente el primer producto se fue
en el 2008 enviado. De ahí ese fue el boom en esa época, y lo recuerdo, fue el boom del web 2.0. No sé si todos se acuerdan de eso, ¿no? Que empezamos a ver sitios web que ya eran interactivos con los usuarios, porque antes los sitios web básicamente contenían información de la compañía, cómo contactarnos, quizá información de los productos, pero no eran sitios web interactivos, ¿no? De pronto fueron saliendo las redes sociales, los sitios de e-commerce, etcétera, etcétera. Y entonces ya nos volvimos a un punto donde el abrir puertos, el abrir básicamente el crear configuraciones a nivel de stateful, era algo obsoleto, ¿no? Y nuestro fundador Nirso básicamente dijo, no, ya la seguridad como se ha venido estableciendo ya no es efectiva, necesitamos una vista diferente de la seguridad. Y ahí fue donde se desarrolló el primer Next Generation Firewall, que nos ha caracterizado por muchísimos años ahora, y que definitivamente vino a cambiar el paradigma de la seguridad de stateful a basar la seguridad en aplicaciones, ¿ok? Como parte de ese esquema de seguridad y ese esquema de innovación de la compañía, entonces hemos visto diferentes, digamos, nichos en el mercado donde no se está atendiendo o no se está enfocando de manera adecuada la seguridad. Y hemos creado tres pilares o tres grandes pilares dentro de la compañía, y esas tres grandes pilares se dividen en tres líneas de productos diferentes. Tenemos el pilar que se llama Security Enterprise. A ese pilar se le llama Strata y contiene el Next Generation Firewall que todos conocemos ya, soluciones como SD-WAN, soluciones como la seguridad tipo SASE o Secure Access Service Edge, la seguridad establecida como servicio. Luego tenemos un segundo pilar que es Secure the Cloud o asegurar la nube, donde entra la línea de productos que se llama Prisma. ¿Ok? Ahí aseguramos cosas como Software as a Service, Office 365, G Suite, Salesforce, ServiceNow, todo este tipo de aplicaciones que las consumimos como servicio, se pueden asegurar a través de nuestra plataforma de Prisma SaaS. Luego, todo lo que se orienta a infraestructura como servicio, por ejemplo, IaaS, plataforma como servicio, PaaS, funciones serverless, containers, Kubernetes, todo este tipo de cosas, los podemos asegurar a través de la plataforma que se llama Prisma Cloud, ¿ok? Entonces, eso engloba las soluciones de Secure the Cloud. Y lo que vamos a hablar hoy precisamente va a ser del otro pilar, el tercer pilar que normalmente mencionamos, que es asegurando el futuro o Secure the Future, donde está toda la línea de productos de Cortex, ¿ok? Esta línea de productos se caracteriza por contener analítica y contener inteligencia artificial muy, muy aplicado en las funciones que la misma desarrolla, ¿ok? De aquí es, y una de las justificaciones, y quizá ya comentamos un poco de esto en la charla previa que estábamos teniendo, es que normalmente nuestros equipos en nuestra organización tiene muchísimo ruido o lo que llaman fatiga de alertas, ¿verdad? Porque tenemos un montón de servicios, un montón de productos en nuestra organización que están generando alertas, ¿verdad? Pueden ser falsos positivos, pueden ser verdaderos positivos, etcétera, etcétera. Falsos negativos, etcétera. Todos los sabores, ¿no? del tipo de alerta que podemos tener. Y lamentablemente, cuando hay una gran cantidad de alertas, lo que se tiende a hacer es ignorar estas alertas y eventualmente, básicamente dedicarse a hacer un sistema forénsico, ¿no? Cuando salimos en las noticias, cuando ocurre algo, nos damos cuenta de que fuimos vulnerados, cuando se encuentra un ransomware en nuestra infraestructura, vamos y ahora sí, proactiva vemos, ok, cómo entraron, por cuál política ingresaron, cuál máquina estaba vulnerable, etcétera, etcétera. Y quizás nos damos cuenta de que algún dispositivo en la red nos pudo haber alertado de que ese problema se estaba dando, pero básicamente eran demasiadas alertas y demasiadas soluciones como para que un ser humano pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ahí viene el segundo punto que nos habla de muchísimos productos, muchísimas soluciones que necesitamos que hablen entre ellas o que se compartan información para poder lograr efectivamente el manejo de
los incidentes de seguridad en la infraestructura, que esto normalmente no pasa, ¿no? Y finalmente, lo que conlleva a que definitivamente la respuesta a las acciones o a los incidentes de seguridad se vuelve una tarea sumamente manual, ¿ok? Una tarea donde nosotros tenemos que intervenir como analistas de seguridad. Y finalmente, como lo que hemos comentado anteriormente, no es eficiente. ¿Okay? Bien, esta gráfica muestra un poco cómo se ven los diferentes niveles de madurez en cuanto a respuesta de incidentes contra las métricas de la eficiencia en la detección de esos incidentes y el tiempo que nos toma detectar y mitigar un riesgo específicamente, ¿no? Cuando tenemos una madurez muy baja, que es reactiva, lo que veníamos hablando, es más forénsica, donde tenemos detección basada solo en reglas, detección basada solo en la colección de logs y ninguna automatización del todo, vamos a tener una eficiencia mínima y un tiempo de respuesta y detección bastante alto, ¿no? Ya cuando empezamos a utilizar correlación, empezamos a utilizar, a colectar la información adecuada, solo de ciertas herramientas, y tenemos cierto nivel de automatización, entonces venimos acá donde podemos aumentar un poco la eficiencia y disminuir un poco el tiempo de detección y respuesta a los incidentes. Finalmente, a lo que queremos lograr con plataformas como las de Cortex es donde tengamos una solución basada en analítica, soluciones integradas dentro de la organización y automatización completa. Entonces, eso nos va a llevar a tiempos de respuesta y detección mínimos y una eficiencia obviamente muy, muy alta. ¿Ok? Entonces, acá hay un punto bien importante y es que la inteligencia artificial y la automatización no debe o no va a reemplazar al ser humano de ninguna forma, pero definitivamente va a lograr que su trabajo sea más eficiente, ¿ok? Y yo lo veo muy, muy claro en este ejemplo porque hemos visto organizaciones, por ejemplo, que se dedican a la respuesta de eventos, a la respuesta de incidentes, y tomando ejemplos normales, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tardaría a ustedes detectar este incidente? ¿Cuánto tiempo les tardaría colectar toda la información dentro de la infraestructura? Ver en qué otros tipos de dispositivos se está dando la afectación, analizar quién está detrás de el ataque, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de información que se tiene que llevar a cabo durante la investigación de un incidente. Estos SOCs o sistemas de respuesta a incidentes profesionales me habían dicho que alrededor de 30, 40 días, ¿no? Entonces, definitivamente eso es un tiempo muy, muy amplio en cuanto a que tenemos que dedicar una persona, un analista de seguridad, un tiempo bien prolongado para que haga una investigación. Lo contrario ocurre cuando tenemos herramientas que ya se encargan de dar todo el contexto, de dar toda la visualización, de traer todos los indicadores, de agrupar las alertas que están relacionadas en un solo incidente y finalmente presentárselas ante el analista y el analista va a tomar una decisión. ¿Ok? Eso es definitivamente eficientizar el rol de este analista. En lugar de ponerlo semanas investigando un incidente, lo ponemos horas o minutos investigando un incidente, definitivamente va a aprovechar más su labor y su capacidad de análisis de manera más efectiva. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente lo que Cortex hace es colectar información, correr analítica y ejecutar automatización. Para esto, definitivamente nos trae una respuesta proactiva de los incidentes de seguridad, ¿ok? Con la herramienta también se traen diferentes componentes. Básicamente, uno de los principales de la herramienta es la parte de prevenir. Hay un componente del agente de Cortex XDR que se instala en las máquinas y corre algoritmos de inteligencia artificial en las máquinas, ¿okay? Para prevenir amenazas basadas en el comportamiento y no basadas en las firmas. ¿Okay? Entonces, definitivamente vamos a prevenir la mayor cantidad de amenazas en el endpoint. ¿Okay? Hemos visto en clientes, por ejemplo,
que tienen nuestro Next Generation Firewall con el sandboxing y tienen otra solución en el endpoint, que no es XDR, que nuestro sandbox les dice, hey, acaban de descargar una amenaza o este archivo es una amenaza, y el antivirus no alerta absolutamente nada, llaman a la gente del antivirus y dicen, no, esto es un falso positivo. 3 días después, el antivirus dice, hey, esto es una amenaza, un archivo que ya estaba en la máquina, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de que en promedio se tarda más o menos 3 días el antivirus o la solución tradicional en crear o tener una protección para una amenaza que surgió nueva, ¿ok? O que puede ser capaz de mutar. ¿Okay? De ahí es donde viene la ventaja de tener una solución que no se base en el conocimiento previo de la amenaza, sino en el comportamiento de dicha amenaza, ¿ok? El Cortex XDR Agent es un agente que utiliza multitécnicas, entre ellas la parte de análisis de inteligencia artificial, la parte de inserción en los procesos para determinar intentos de técnicas de amenazas, ¿verdad? Llámese buffer overflow, just in time, hit spray, todo este tipo de técnicas que existen en el día a día. Técnicas para detectar comportamientos anómalos, por ejemplo, que a partir de macros en archivos de Windows o de Excel, de Word o de Excel, se ejecuten básicamente amenazas basadas en memoria, ¿verdad? Y son muy difíciles de detectar para los antivirus porque corren en memoria, ¿no? El archivo no está infectado como tal, sino el macro que corre directamente en la RAM es el que ejecuta las acciones maliciosas y obviamente el antivirus no está analizando la RAM, está analizando archivos. Protecciones a nivel de comportamiento para técnicas de lo que se llaman, por ejemplo, living of the land o viviendo de la tierra, y son técnicas muy interesantes de amenazas donde los atacantes utilizan soluciones que ya existen dentro del sistema operativo, ¿ok? Y un ejemplo es PowerShell, por ejemplo. PowerShell puede tomar cualquier acción en el sistema operativo. Nosotros podemos mandar un comando para descargar archivos, podemos mandar un comando para deshabilitar la seguridad de Windows, podemos mandar un comando para encriptar archivos de la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es una herramienta sumamente poderosa que no es un malware, que es benigno, ¿ok? Y solo si tenemos una herramienta que nos permita analizar el comportamiento, por ejemplo, que desde PowerShell se empiece a ejecutar una encripción de algunos archivos, definitivamente nos puede permitir alertar y detener esa ejecución o esa llamada de procesos hijos o child process protection que se llama dentro de este tipo de herramientas. ¿Okay? Y ahí puedo seguir enumerando las diferentes técnicas que se utilizan y eso nos coloca, según Maitre o Mitre, como la herramienta más capacitada para prevenir las amenazas basadas en APT, ¿no? Y toda la cadena de la amenaza o el ciclo de vida de una amenaza, ¿ok? Y por ahí lo pueden chequear posteriormente, ¿ok? Definitivamente la prevención es de suma importancia, pero lo que no podamos llegar a prevenir, ¿ok? Entonces necesitamos poder detectar e investigar de manera rápida, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay otros tipos de amenazas que no tienen que ver con el malware o no tienen que ver con exploits, ¿ok? Les pongo un ejemplo, ¿ok? Si alguien en la organización, por ejemplo, se consiguen la información de esa persona, llaman a esa persona y le dicen, bueno, yo le ofrezco, no sé, $10,000 para que me preste su usuario y su password. ¿Ok? No haga preguntas, yo le doy $10,000 en cash y usted me da su usuario y su password. ¿Verdad? Si yo pregunto acá, si ustedes creen que en su organización hay gente que por $10,000 daría su usuario y su password, yo creo que casi todos acá dirían que sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando ya un atacante tiene usuario y password dentro de la red? Básicamente puede hacer lo que este usuario tenga privilegios para hacer, ¿no? Ahí ya no hay un malware, ya no hay un exploit porque no lo necesita, ya tiene las credenciales y ya se puede mover dentro de la infraestructura. ¿Okay? La única forma de prevenir este tipo de amenazas es a través de los análisis de comportamiento de los usuarios. Es decir,
yo puedo parametrizar o entender cómo se comporta un usuario rutinariamente y puedo empezar a alertar bajo las desviaciones del comportamiento de este usuario. ¿Okay? Llámese, este usuario nunca había intentado acceder a esta base de datos y de pronto empieza a acceder a esa base de datos. Nunca había utilizado una herramienta como Nmap para hacer el escaneo de puertos dentro de la infraestructura y de pronto empieza a hacerlo. ¿Okay? Nunca había intentado hacer PIN a los servidores y de pronto empieza a hacer pines a los servidores. Ese tipo de cosas, las alertas XDR las puede alertar e indicarnos de una posible anomalía dentro de la infraestructura, ¿ok? De ahí, obviamente, tenemos las alertas, tenemos la agrupación de incidentes y necesitamos definitivamente automatizar la respuesta a ese incidente, ¿ok? Y eso lo logramos con el componente que se llama Cortex SOAR, ¿ok? Cortex SOAR, o la palabra SOAR, viene de Security Orchestration, Automation and Response. Y es un producto muy interesante que vamos a ver, donde podemos integrar plataformas que no tienen que ser Palo Alto Networks, plataformas de los otros vendors que ustedes tengan en su infraestructura, llámese vendors de seguridad, vendors de infraestructura, vendors de servidores, porque hay un punto importante, ¿no? Yo puedo tener una herramienta muy, muy buena de prevención de amenazas. Puedo tener una herramienta muy, muy buena de detección de incidentes, pero yo necesito eventualmente tener una remediación y esa remediación puede involucrar ir a deshabilitar la cuenta de su usuario en el Active Directory, ¿ok? Normalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo como analista tengo que ir a mandarle un correo, llamar a la persona que gestiona el Active Directory y decirle, por favor, deshabilíteme este usuario del Active Directory, ¿ok? Nosotros a través de XOR, eso puede ser una programación automática, es decir, puedo recibir la alerta desde el incidente de XDR o cualquier otra plataforma de seguridad que ustedes tengan y correr una secuencia de trabajo, ¿ok? O un diagrama de flujo o un playbook que se llama técnicamente dentro de la herramienta, ¿ok? Y esa alerta de seguridad colecta toda la información y le pregunta a la persona o al analista, le dice, ¿deberíamos de desactivar esta cuenta del Active Directory? El analista va a decir sí. De ahí la siguiente secuencia es preguntarle al administrador del Active Directory y decir, el analista acaba de aprobar de que se deshabilite esta cuenta del Active Directory, procedemos a desactivarla y la persona del Active Directory va a dar un clic y va a decir sí, deshabilitémoslo y la herramienta se va a ir a conectar al Active Directory a deshabilitar la cuenta, ¿no? Entonces, podemos programar ese tipo de respuesta a incidentes para que se genere de manera automática, en lugar de poner a hablar diferentes departamentos y diferentes sistemas, que es un tema muy complejo, ¿verdad? Ya es difícil poner a hablar tecnología entre ellas, poner a hablar personas entre ellas, a veces es incluso más complicado, ¿no? Lamentablemente. Bien, de ahí entonces la plataforma completa de Cortex, incluyendo la parte de Cortex XDR y Cortex SOAR, nos permite tener muchísimas opciones dentro de la plataforma. Nos tiene la protección de endpoint directamente, la gestión de los casos, la orquestación o automatización de los eventos, el contexto, la analítica de las amenazas para entender de qué se trata esa amenaza, la colaboración en tiempo real para permitirnos interactuar con los analistas de la organización, la respuesta y la investigación de los incidentes y la inteligencia artificial aplicada a la detección de las diferentes amenazas. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que rodea la plataforma o el pilar de Cortex dentro de Palo Alto Networks. ¿Ok? Yo abro a preguntas acá hasta ahorita. Y si no tienen preguntas, vamos a pasar a mostrarles la solución funcionando, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, por el momento está bien para mí. Ok, perfecto. Déjenme ver por acá. Creo que en el chat no veo ninguna pregunta tampoco, entonces podemos avanzar. ¿Ok?
Bien, déjenme y les comparto mi pantalla nuevamente. Y me confirman que estén viendo ya la consola de XDR. Correcto, ya la estamos mirando. Gracias, Griselda. Bien, entonces, cuando ustedes adquieren XDR, van a tener un agente que se va a instalar en las máquinas. Ese agente se puede instalar en Windows, se puede instalar en Mac, se puede instalar en Linux, se puede instalar en Android. Este no es el agente, es este de acá. Es un agente que nos va a permitir prevenir las amenazas conocidas y desconocidas directamente en las máquinas, ¿ok? Y además de eso, van a funcionar los agentes como sensores, ¿ok? Van a colectar la información de las máquinas y las van a enviar a nuestro Cortex Data Lake, ¿ok? Donde básicamente vamos a tener ese repositorio de metadata de la organización y vamos a empezar a aplicarle analítica, ¿ok? XDR le aplica la analítica. Podemos colectar información, ya sea de los endpoints, de la parte de los agentes de XDR, o también podemos colectar información de, ya sea Next Generation Firewalls de Palo Alto Networks o los Next Generation Firewalls de las otras soluciones más comunes en el mercado, como lo son Cisco, Checkpoint o Fortinet, ¿ok? Y entonces nos va a permitir tener un contexto no solo a nivel de endpoint, sino a nivel de la red, de las amenazas que pueden estar ocurriendo o los comportamientos anómalos que pueden estar ocurriendo en nuestra infraestructura. Por eso Harold, es que se llama una pregunta, XDR. Harold. Sí, Anthony. ¿Esto hace web filtering o en la máquina como endpoint o no está haciendo ahí el web filtering en las máquinas? Sí, la parte de web filtering no se hace en esta solución. Esta solución se orienta específicamente a la prevención de amenazas de seguridad en el endpoint directamente, ¿ok? Nosotros, a través del Next Generation Firewall, con el agente de Global Protect, es que podemos hacer el filtrado de contenido, ¿ok? Pero la parte de Cortex no hace la protección de URL filtering. Esto lo hacemos directamente con el Next Generation Firewall y el agente de Global Protect. El agente, y perdón que interrumpa así, el agente entonces es como un VPN al que yo me conecto a una red donde está el firewall y navego por medio de esa red para poder hacer el web, digamos, para poder hacer ese filtrado entonces. Sí, definitivamente. Así como tú lo mencionas, y ese esquema puede ser a nivel de firewalls físicos que estén en la organización o también a nivel de el cloud, correcto. Como lo vieron acá, este agente que yo les abrí primero por equivocación es nuestro agente Global Protect, en nuestro caso de Palo Alto Networks, y está distribuido alrededor del mundo. De hecho, hay un punto de presencia en Costa Rica. Entonces, yo como estoy basado en Costa Rica, me conecto al punto de presencia de Costa Rica y salgo como si estuviera navegando desde acá, ¿verdad? Si estuviera en otra parte del mundo, básicamente me conecto al punto de presencia más cercano. Esto es cuando utilizamos el componente de seguridad como servicio. Y perdón que siga interrumpiendo ahí. Cuando estoy conectado a ese, por ejemplo, yo tendría que tener un servidor físico al que me conecto. Yo podría tener uno en Azure donde me conecto hacia él desde cualquier parte del mundo, pero la navegación, voy a navegar de aquí a Azure y de Azure ya logro salir por esa navegación. Ese es un esquema si usted los maneja directamente, digamos, si usted adquiere por ejemplo, un firewall virtual y lo coloca en la nube virtual, ese es un esquema. Pero nosotros también vendemos el servicio gestionado por Palo Alto Networks. Entonces ahí ya nosotros nos encargamos de que esté disponible en todos los puntos de presencia del cloud provider. Esta solución corre sobre Google Cloud y corre sobre AWS. Entonces, Google Cloud tiene, creo que la mayor cantidad de puntos de presencia en Latinoamérica de todas las nubes públicas que existen, ¿verdad? Ahí, digamos, se convierte en un esquema SaaS, un esquema Software as a Service, porque ustedes se encargan de configurar, pero nosotros nos encargamos de la disponibilidad del servicio, de la escalabilidad del servicio, del mantenimiento y la actualización del servicio, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Esa era una duda que tenía cuando estabas hablando de eso. No, a la orden, con mucho gusto. Una consulta, Sí, por don favor. Harold. Mira, nosotros utilizamos Palo Alto y la corporación a la cual pertenecemos nos impuso el uso de Cortex.
Hay una Ujú. particularidad que te lo consulto cómo es que lo hacen. Cuando normalmente nosotros hacemos una conexión con Global Protect a ciertos servicios internos de la plataforma de la corporación, pero ahora ese Global Protect como tal, que es el que se usa, él detecta si la máquina tiene o no tiene Cortex. ¿Eso es una funcionalidad del Global Protect o es algo que se anida propiamente al XDR? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo lo Sí, hacen? claro, me alegra muchísimo escuchar que lo están aplicando de esa forma. Bien, eso se llama una funcionalidad que se llama el Host Inspection Profile. Viene dentro de la parte de Global Protect, ¿ok? Que Ok. básicamente nos permite analizar el compliance de las máquinas que se estén conectando a la organización e identificar diferentes componentes, ¿verdad? Uno de ellos puede ser si tiene la solución de antivirus corporativa instalada y activa, ¿no? Si tiene el firewall activado, si tiene la inscripción de discos, si tiene la última versión del sistema operativo, entre otras muchas cosas que podemos identificar, y de ahí se pueden crear políticas. Si el usuario no está en compliance, se le dan ciertos permisos; si está en Ujú. compliance, se le dan sus permisos según le corresponda, ¿no? Ok, qué bien. Pero Ok, qué bueno que lo están aplicando de esa forma. ¿Alguna sí, otra duda que tengan? gracias. Perfecto. Bien, entonces, acá, como les mencionaba, nosotros podemos colectar información de diferentes medios. El endpoint es uno de ellos, la red es otra de ellos. Y por eso es que les decía que se le da el nombre de XDR, ¿no? El término inicial de soluciones de detección y respuesta era EDR, porque se enfocaban en endpoint, era Endpoint Detection and Response. Um, el nombre de XDR lo creó Palo Alto Networks porque empezamos a decir, bueno, es que el endpoint no es suficiente, o sea, necesitamos tener más información para incorporar también el comportamiento que se da en la infraestructura de la red, ¿no? Y por eso le colocamos el nombre de XDR, y ahora es un nombre estándar también del mercado, ¿ok? Lo que la herramienta va a hacer es, como les decía, vamos a tener agentes que van a ser sensores. Los dispositivos Next Generation Firewall van a ser los sensores de red, y de ahí vamos a colectar la información en una plataforma de nube. La gestión de la plataforma se hace desde la nube, es decir, ustedes no tienen que hacer inversión en storage, en servidores, en gestión de la plataforma en general, de la actualización, etcétera, etcétera. Se convierte en un servicio, básicamente, que se adquiere, ¿ok? Lo que ustedes tienen que hacer es básicamente atender los incidentes y hacer las configuraciones o cambios de configuraciones que ustedes consideren oportunos. En el dashboard que vamos a tener de la solución, una de las cosas que vamos a ver es la cantidad de incidentes que tenemos en la organización. Y fíjense que estamos hablando de incidentes, no de alertas. Fíjense que este primer incidente tiene 69 alertas. Entonces, es mucho más fácil ir a atender un incidente que 69 alertas independientemente, ¿no? Entonces, para un analista, llegar a la conclusión de que estas 69 alertas dentro de la organización correspondían a un solo incidente es muy, muy costoso. Yo diría que prácticamente imposible. Si no, o sea, si es posible, básicamente le tomaría meses en poder encontrar o atar todos los hilos dentro de las alertas de todos los dispositivos de la organización. Y la herramienta básicamente lo hace por sí sola, ¿ok? Entonces, si tomamos un ejemplo, esta de acá, donde vimos un comportamiento anómalo, le damos clic al incidente y la herramienta nos va a llevar a la investigación o nos va a presentar un dashboard muy interesante, donde nos colecta toda la información de ese incidente. Llamémosle los artefactos de ese incidente, ¿no? O artifacts, que se le llama en inglés, que son los procesos que se ejecutaron, los dominios, las IPs involucradas en esos procesos de donde se detectó la anomalía, las máquinas involucradas, los usuarios involucrados, las alertas que se generaron en diferentes dispositivos. Y fíjense que aquí hay alertas de el XDR Agent, hay alertas de Next Generation Firewall, hay alertas basadas en comportamiento, políticas de comportamiento, hay alertas basadas en analítica, a través de red, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas alertas y todas en un solo incidente. Si se fijan acá también,
tenemos diferentes veredictos. Wildfire es nuestro sandbox. Entonces, acá hay varios archivos o muchos de los procesos que son benignos. Solo hay uno que es malware. Y en el caso del de malware, podemos integrar, por ejemplo, virus total para saber cuáles de las herramientas de virus total están marcando esto como virus. Y además podemos integrar Autofocus, que es nuestra herramienta de contexto e inteligencia de amenazas, para saber de qué se trata esto, ¿no? Y van a agregar etiquetas y nos va a decir, este proceso elimina los snapshots o los backups de las máquinas, ¿ok? Entonces es un comportamiento normal de un ransomware. El ransomware, antes de encriptar la máquina, elimina los snapshots para que no se pueda recuperar los archivos de la máquina, ¿ok? Si inicialmente nosotros solo en las alertas vemos kernel.exe, a nosotros no nos dice absolutamente nada, ¿no? Con un poco de contexto ya sabemos, ok, esto parece un sistema de ransomware que tiene estos procesos. Además de eso tiene otras etiquetas y una de ellas es modificar la página de inicio de navegación, otra es deshabilitar el Windows Defender y otra es agregar un certificado como confiable en la máquina, ¿no? Y aquí nos empiezan a generar alarmas muy importantes, ¿de acuerdo? De ahí yo puedo pasar a un análisis más profundo como analista. O sea, ya tengo toda la información del incidente, pero puedo pasar, por ejemplo, y darle clic derecho a alguno de estos eventos y darle a Analyze. La herramienta nos va a crear una cadena de causalidad de los eventos, ¿ok? Y esta cadena de causalidad básicamente lo que hace es que nos dice cuál fue el proceso que inició toda la secuencia de la amenaza, ¿no? ¿Qué se modificó? ¿Qué archivos se cambiaron? ¿Qué archivos se crearon? Si hubo alguna conexión de red, si se modificaron registros dentro del sistema. ¿Okay? Entonces acá yo puedo hacer zoom de todos los procesos y vemos que hay un proceso de WinRAR que posteriormente ejecuta un proceso de CMD, ¿no? Y aquí empieza a haber algo raro. Yo voy a darle clic derecho a este proceso de WinRAR y le voy a decir que me muestre el parent, ¿no? O el proceso padre de WinRAR. Entonces, básicamente la herramienta va a ir a buscar dentro de esa información de todo lo que se capturó de los sensores y nos va a decir, bueno, vamos a ver cuál fue el proceso que ejecutó WinRAR. Y si vemos, el proceso que ejecutó WinRAR se llama Opera, ¿no? Si no todos lo saben, Opera es un navegador, no es tan común, pero es un navegador web, ¿ok? Entonces podemos empezar a atar cabos, ¿no? Vemos que el usuario estaba navegando, se encontró un archivo que estaba comprimido y aquí podemos ver que el archivo tenía un contenido que decía el último episodio de Game of Thrones, liberado, ¿no? Entonces, obviamente el usuario quería ver ese último episodio, no quería pagar por ese episodio definitivamente, no tenía cómo verlo, descargó el archivo, obviamente lo abrió, para ver a ver si el contenido era adecuado, y cuando vemos la secuencia, básicamente lo que hacía ese archivo es que contenía, no era una película, sino que contenía un punto .bat, ¿no? Entonces fíjense que cuando lo descomprimió, teníamos un archivo que se llamaba script.docs.bat que mandó a ejecutar o se ejecutó a través de CMD y este CMD a su vez mandó a ejecutar PowerShell, ¿ok? Y PowerShell tenía un script muy interesante o básicamente se mandó a ejecutar un script muy interesante donde quizá aquí lo vemos un poco mejor ese script, igual es un script muy largo. En resumen, lo que hace acá PowerShell es ir a descargar un archivo de malware, ¿ok? Y ejecutarlo con privilegios elevados de manera silenciosa, ¿no? Entonces, fíjense que incluso el contenido inicial del archivo que descargó el usuario no era malicioso, ¿ok? No hay ningún virus acá. El usuario no descargó ningún virus en el archivo comprimido. Pero acá la herramienta ya nos empezó a alertar y dice, hay un comportamiento sospechoso. Desde WinRAR se está mandando a ejecutar CMD. Esto no es normal. Si nosotros tenemos la herramienta configurada para bloquear, aquí inmediatamente se hubiese evitado o prevenido el resto de los pasos. Como esta es una demo,
nosotros tenemos todo en alert, para que obviamente mostrarles la capacidad de la herramienta de visualizar toda la cadena de causalidad del evento. Pero aquí, inmediatamente, sin haber existido un archivo malicioso, ya se pudo haber detenido la amenaza, ¿ok? Porque es un comportamiento definitivamente anómalo, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa, además de ejecutar PowerShell, ejecuta otro proceso que se llama curl.exe, que básicamente hace un comando y control, ¿no? Y este comando y control podemos ver que lo pudimos correlacionar con una alerta del firewall. El firewall nos dijo, vimos este tráfico de comando y control viniendo desde esta máquina y es un tráfico de comando y control de un ataque que se llama Baby Shark, ¿ok? Entonces fíjense que ya estamos atando los cabos de el problema, ¿no? O sea, de cómo se está comportando la amenaza dentro de la organización y obviamente si tenemos el Next Generation Firewall en modo bloquear los intentos de comando y control, esto no iba a ser exitoso, ¿de acuerdo? De ahí volvemos un poco a la parte de PowerShell, donde PowerShell ya vimos que descargó el archivo kernel.exe, que es la primera instancia donde vemos un malware, ¿ok? Es el primer archivo que es malware. El resto de los procesos que vimos anteriormente era archivos benignos, ¿no? Y no les he mostrado acá, en cada una de estas burbujas que vemos de los procesos, acá abajo podemos ir viendo todo lo que se ejecuta, las alertas generadas, los procesos que se ejecutaron, las conexiones de red, los archivos modificados, los registros modificados, los módulos del sistema operativo que se ejecutaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener un detalle muy avanzado de lo que ocurre con la amenaza. De ahí vamos a kernel.exe y vemos que kernel.exe manda a ejecutar diferentes procesos, ¿verdad? Hay procesos como que básicamente es el que elimina las copias de seguridad del sistema operativo. Hay otros procesos que lo que hacen es cambiar o deshabilitar el Windows Defender, por ejemplo, que es este. ¿Okay? Y fíjense que ya solo kernel.exe era el único malware. El resto de procesos eran benignos y ya existían alertas basadas en comportamientos, porque la herramienta nos permite hacer eso, ¿no? No basarnos solo en que exista un intento de exploit o un intento de malware, sino también en el comportamiento anómalo de los procesos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Harold, sí tenemos una pregunta. Nos consultan que si XDR es mucho más que traps y para migrar de traps a XDR, ¿qué se necesita? Claro. Vamos a ver, XDR es la evolución de traps, por así decirlo. De hecho, lo que nosotros llamábamos traps antes, ahora se llama el Cortex XDR Agent. Y la solución básica de prevención de endpoint se llama Cortex XDR Prevent, ¿no? Y entonces hay una solución que se llama el Cortex XDR Pro, donde vienen todo este tipo de analítica, donde ya se aplica la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, básicamente, para XDR Pro, si es una suscripción, digamos, especial, es diferente al Prevent. El Prevent se enfoca más en la protección directamente en el endpoint. El Pro ya aplica toda la analítica que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿ok? Para la migración, básicamente ya todos los clientes que tenían traps como servicio, o sea, en la nube, ya fueron migrados a XDR, y si quieren la versión Pro, es básicamente de hacer un cambio de la suscripción, pero aplica igual para los clientes que quizá tenían traps con la versión inicial de gestión local, el ESM. Eso es básicamente hacer un proceso, migrarlos a el XDR Prevent en la nube, y de ahí ya ellos podrían escoger migrar las licencias que quieran migrar hacia Pro. ¿Ok? No sé si eso cubre la pregunta. Okay. Harold, buenas noches. Sí. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allá? Bien, bien. Una consultita. Por ahí mencionas que la gente, bueno, cuando está instalado en los endpoints, saca pues muchísima información que utiliza para todo este trabajo. ¿Existe alguna dependencia con la configuración de
en general del endpoint, entiéndase a nivel de políticas, de bitácoras, de eventos, de sistema operativo, que se deba de aplicar, o el agente en sí mismo pues contiene lo que necesita para obtener estos datos? Sí, esta es una función on-off, David. De hecho, es una de las principales diferencias del prevent y el pro. Cuando yo hago las políticas de los agentes, por default, la función de colección avanzada de logs no está habilitado, pero es básicamente, yo voy al perfil que se llama Agent Setting, y de ahí habilito la colección avanzada de logs, y eso es todo lo que tengo que hacer. De ahí en adelante la herramienta ya empieza a colectar los logs necesarios para correr la analítica. De hecho, la versión Prevent, la que no tiene Pro, es básicamente con esta función de colección avanzada de eventos deshabilitada. Pero es una función on-off, no tienes que, digamos, tunear el agente para que se traiga solo cierta información o la información que quizás se considere más relevante. Ah, ¿Ok? ok. Sí, es que Ujú. tal vez no me queda totalmente claro si efectivamente utiliza eventos, por ejemplo, de sistema operativo digamos, de Windows y se deban de ir a activar en caso de que no estén activos, o él tiene su propia eh, gestión de estas bitácoras de manera interna, por decirlo así. Claro, ok, ya te entendí la pregunta. Ok, son dos componentes separados. De hecho, yo puedo enviar las bitácoras de Windows como tal y agregarlas como parte de los análisis de XDR, independientemente del endpoint. Ok, yo puedo ejecutar o configurar esa colección. El agente lo que hace es que el agente se inserta en todos los procesos que se ejecutan en el sistema y entonces va colectando la información de la ejecución y los cambios que hace cada uno de los procesos. Ok, y esa información se envía a XDR para ser analizados. No, el agente no colecta, por así decirlo, los eventos de Windows, sino él mismo colecta los eventos de los procesos a los cuales él se está insertando. Si nosotros queremos, podemos efectivamente enviar los eventos de Windows a XDR para también tomarlos en cuenta en la analítica. ¿Okay? Creo que por ahí andaba, ¿no? Ahora sí tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto, con gusto. Harold, nos hacen también otra consulta. Ujú. Nos preguntan que cómo se cubren las amenazas pasivas. ¿Hay escaneo para archivos para detectar las amenazas antes de que se activen? Sí, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque la herramienta normalmente lo que hace es que se inserta en la ejecución, entonces podría haber malware durmiente en las máquinas y no se está ejecutando, básicamente no está haciendo nada. La primera vez que se ejecute, obviamente la herramienta lo va a detectar y lo va a eliminar, pero existe la posibilidad de correr escaneos periódicos. Yo puedo configurar la herramienta para que haga un barrido a cierta hora en particular de las máquinas y nos permita analizar los archivos que existen en esa máquina, compararlos contra nuestro sandbox, el hash, compararlo contra nuestro sandbox. Y entonces, si el hash existe y es benigno, está bien. Si el hash existe y es maligno, pues ya tomamos acciones. Si el hash no existe, entonces ese archivo se envía al sandbox para ser analizado y basado en el veredicto se van a tomar las acciones necesarias. Pero sí existe la posibilidad de escanear este malware que esté durmiente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Me temo estarlos atrasando de la cata, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de avanzar también y cubrir todo lo que necesitamos cubrir. Bien, Gracias, hay Harold. Es Ajá, porque ya nos están acompañando los compañeros de la Casa Cervecera 35. ok. Entonces, por eso sí te agradecería si vamos ya concluyendo el tema para no atrasar la segunda parte. De todas maneras, quería decirles que cualquiera que guste nos puede también concertar por aparte una sesión, una cita, ¿verdad? Para que ya vos puedas evacuar las dudas ya muy puntualmente, caso por caso, tanto los compañeros del área comercial, del área de ingeniería, y estoy segura que ustedes, compañeros de Palo Alto, están también a disposición para cualquier persona que quiera ya ahondar a más detalle con esta solución, ¿correcto? Ujú. Sí, definitivamente voy a aterrizar las ideas de lo que les quería compartir
y también saltamos a la parte de la cerveza, que es sumamente importante, ¿verdad? Gracias, Harold. Perfecto. Bien, entonces, dos cosas más que les iba a comentar, obviamente les iba a mostrar en lugar de comentarlos, es que podemos tomar acciones cuando nosotros detectemos de que este usuario definitivamente está comprometido. Nosotros podemos ir y hacer varias cosas, ¿no? O sea, podemos ir al endpoint, podemos venir y darle en Security Operations y podemos aislar ese endpoint, asegurándonos de que no tenga más comunicación con la red, ¿verdad? Eso ayuda, digamos, hoy en día porque no tengo que pedirle a la persona que venga a la oficina eh, y hacer que las dos personas, tanto el analista como el dueño de la máquina, se encuentren en el mismo sitio para empezar el análisis, sino que yo puedo aislar esa máquina y eventualmente coordinar, ¿no? Ok, ya estamos seguros de que esa máquina no se va a seguir propagando la infección en el resto de la infraestructura o en el resto de la red. Traigamos esa máquina y analizamos lo necesario. Lo otro que puedo hacer es iniciar un live terminal, ¿ok? Que eso lo que nos va a permitir es conectarnos a la máquina remotamente desde la consola, ir a buscar los procesos que se están ejecutando, matar los procesos. Si hay algún archivo, por ejemplo, como el archivo comprimido que vimos, ir a eliminarlo de la máquina del archivo y hacer la respuesta al evento directamente en la máquina, sin necesidad de tener acceso físico a la misma, ¿ok? Entonces es una opción muy, muy importante de no solo la detección, sino también la respuesta al incidente que podemos tener, entre otras muchas, ¿no? O sea, aquí nos tomaríamos varias horas en completar la cantidad de funciones que nos permite hacer XDR. Gracias a Dios, la mayor cantidad de ellas son soluciones o funciones preconfiguradas y son básicamente alternativas o opciones que les permite al analista hacer mucho más efectivo su trabajo. La última opción que les iba a comentar era la posibilidad de integrar esto con el Cortex XSOAR, donde el Cortex XSOAR puede recibir las alertas de cualquier solución de la infraestructura o solución de seguridad, llámese el Active Directory, llámese sistemas de SIEM, llámese sistemas de seguridad, llámese sistemas de correo electrónico, etcétera, etcétera, y podemos crear incidentes automatizados, como en este caso que yo creé o se creó el de XDR, donde básicamente se ejecuta lo que se llama un playbook, ¿ok? Este es básicamente el dashboard del incidente, se ejecuta un playbook, y vamos a verlo acá, donde está programado qué se hace cuando se encuentra un incidente como el que vimos, ¿no? Y aquí la herramienta empieza a ejecutar los pasos, enriquecer la información, extraer la información, analizar en autofocus, por ejemplo, para ver el contexto, ver la severidad de la información y de ahí empezar a preguntar, ok, ¿deberíamos bloquear esta IP? ¿Deberíamos bloquear este usuario? Etcétera, etcétera. Y de ahí nos y conectaríamos, por ejemplo, al Active Directory a deshabilitar el usuario, nos conectaríamos al firewall o la herramienta se conectaría al firewall a agregar la IP en lista negra, se conectaría al Active Directory a deshabilitar el usuario y obviamente enviándole un correo a las personas correspondientes para que hagan la aprobación. Pero la ejecución la realiza el Cortex XSOAR, ¿no? Entonces ahí tenemos el complemento perfecto para nuestra infraestructura, porque esta programación que estamos viendo acá puede ser una atención a un incidente, pero puede ser también cualquier proceso, ¿no? O sea, llega un nuevo usuario, un nuevo empleado de la organización, necesitamos ir a crearle un usuario en el Active Directory, un correo electrónico, necesitamos asignarle una laptop, etcétera. Todo ese proceso lo puede ejecutar la herramienta, ¿ok? Se cae un sitio o los enlaces del sitio principal y necesitamos reconverger hacia el sitio redundante, ¿ok? Podemos programar eso también a través de la herramienta para que se conecte a los switches de core y haga los cambios necesarios, ¿no? Entonces, es la herramienta que nos va a permitir integrar todas nuestras plataformas de operativas y de seguridad de la organización, ¿ok? Lamentablemente no quiero seguirles quitando tiempo de la actividad. Como decía Griselda, si necesitan ampliar mucho más sobre los diferentes temas que hemos tocado hoy, con muchísimo gusto podemos hacerlo en una sesión ya uno a uno, ¿no? Bien, de mi parte, muchísimas gracias. Espero lo poco que les pude haber compartido
haya sido de provecho y ojalá disfruten el resto de la actividad. Muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias, Harold, por tu presentación. Todo muy detallado y muy interesante. Sí, efectivamente hay mucho más por ahondar en el tema, pero bueno, nos ganó el tiempo. Tenemos que seguir con la segunda parte de lo planeado. Ya nos acompañan acá don José Acosta y don Ignacio Castro, ambos representantes de la Casa Cervecera 35. ¿Me escuchan? Por acá escuchamos perfectamente. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Todo bien? Aquí vamos, todo en orden por acá en la fábrica. Pues, Excelente. terminamos un batch y ahí estamos embotellando un par de cositas por ahora.